vamos a abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, porque bueno, ya lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, se aprobó ya en 18 congresos, se necesitaban por lo menos 17 congresos, esto es lo que mandata la ley para cuando son reformas constitucionales. Se necesita la mitad más uno por lo menos para que se logre esta mayoría en los congresos del país. Son 32 estados de la República, con 17 era más que suficiente. Sin embargo, pues ya tenemos 18 estados. Uno de los que se opuso fue justamente el estado de Querétaro. Es un estado, pues, evidentemente conservador, no de ahora, desde hace bastante tiempo. Es parte de estos estados conservadores del Bajío. Ayer hablábamos un poquito más sobre el tema electoral y el resultado de las elecciones. Aguascalientes también era uno de los estados en donde no ganó Morena, Claudia Sheinbaum como candidata. Querétaro es parte de este tipo de estados que no aprueba la reforma. Y bueno, Carlos, hemos tenido una semana bastante interesante, bastante buena, con mucho tema para abordar, porque es una de las reformas principales del Plan C, este Plan C que se fue conformando en todo el sexenio justamente a partir de que pues hubo trabas, hubo impedimentos, la Suprema Corte de Justicia y otros de los circuitos del Poder Judicial pues justamente fueron impidiendo que las reformas que hizo el presidente Andrés Manuel pasaran. Fue mucho más evidente este tipo de obstrucción que hubo a las reformas a partir de que llega la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Se nota cómo fueron paralizando una a una las reformas, el plan B, que era todo este paquete electoral que iba a pasar para que se aplicara por primera vez en 2024 en estas elecciones, fue judicializado, no se pudo hacer algo al respecto y bueno, lo que vivimos fue pues esta situación de llegar a plantear el plan C como una posibilidad de cambio y en el cual se incluye esta reforma al Poder Judicial, Carlos. Sí, pues es muy importante también destacar todo lo que estás mencionando, Aníbal. Me gustaría añadir que parte fundamental del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador es nuevamente reconstruir el tejido social que se modificó en la Constitución mexicana que actualmente nos rige. Es nuevamente plantear las bases sociales que mantenga y que sea preponderante en cuestiones de derechos humanos. Me gustaría también destacar que, como bien señalas, Querétaro fue uno de los estados que rechazó contundentemente la reforma al Poder Judicial en las legislaturas locales. Sin embargo, otras entidades como Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas se encuentran en esta lista de las 18 entidades que aprobaron ya la reforma al Poder Judicial. También es importante destacar que, como señalamos hace un instante, Morena y sus aliados el pasado 2 de junio en las elecciones ganaron 24 de las 32 legislaturas. Entonces, posteriormente, pues, el Senado tiene el decreto de reforma en su promulgación que mandará al Poder Ejecutivo nuevamente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Parece que esta reforma va a permitir dar entrada al otro paquete de reformas que el presidente López Obrador dio sobre nuevamente, insisto, reconstruir el tejido social en la Constitución, Aníbal. Claro, y es justamente importante remarcar, recalcar, volver a este tipo de aspectos sobre cómo llegamos al poder judicial para reformarlo, porque justamente es todo un plan, o sea, el plan C lo que implica es la construcción de una serie de demandas del pueblo mexicano que se fueron conformando en todo este sexenio particularmente, pero bueno, son una serie de demandas de vieja data que tiene la población mexicana y que a partir de esta serie de procesos de impedimento de que se hicieran las reformas necesarias para que este gobierno avanzara en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud, en temas de la recuperación de la infraestructura energética, ¿no? Hay que recordar que en 2021 la ley de industria eléctrica y la ley de hidrocarburos fue judicializada por el juez Gómez Fierro, este juez que otorgó amparo tras amparo en contra de estas dos leyes. Y después con las reformas electorales, ahí se notó mucho más fuerte cómo
pues justamente el Poder Judicial estaba impidiendo este tipo de aspectos. Y llama la atención también, Carlos, que sean varios de estos estados de los que hablábamos hace un momento, 18 de ellos, varios de ellos del sur del país, este sur que fue olvidado por los gobiernos anteriores y que a partir de este sexenio pues fue un área muy específica del país que avanzó, que por primera vez creció por arriba de otras regiones del país. Normalmente en los sexenios anteriores teníamos a un norte que crecía mucho, a un centro que crecía también, pero a un sur relegado, a un sur olvidado, y ahora esa situación se revierte y pues justamente con este triunfo que hubo en los estados, en los respectivos congresos del país, tenemos la posibilidad de que sean ya 18 congresos los que hayan aprobado la reforma del Poder Judicial, Carlos. Sí, me gustaría añadir, Aníbal, esta parte que señalas del crecimiento del sur de nuestro país. Es muy importante destacar justamente que una de las principales encomiendas del pueblo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador era reducir los indicadores de pobreza. Es importante también señalar que parte fundamental de la política pública que se implementó en esta administración es fundamental respecto a los programas sociales que ha generado un incremento en los salarios de las familias, no solamente en las personas que se dedican al trabajo, sino también en las personas discapacitadas, también en los apoyos que se han implementado y que justamente han dado puerta a que se abra y se extienda el crecimiento y el desarrollo del sur, así como los proyectos de infraestructura. Por otro lado, también me gustaría señalar que justo esta brecha de desigualdad se ha empezado a reducir, e inclusive para quienes les gusta citar mucho al Banco Mundial, mencionó que hubo un indicador de reducción de la pobreza de 9.5 millones de personas, Aníbal. Así es, no es un dato menor, toda vez que el gobierno actual, desde el 2019 hasta el 2024, pues se enfrentó a una pandemia que cerró las fronteras, que impidió incluso que la economía siguiera su curso. Tuvimos este periodo en el cual incluso los precios del petróleo llegaron a valer nada, o sea, algo que nunca había sucedido. Eso fue totalmente asombroso y también desastroso para varios países. Todos los países del mundo tuvieron repercusiones políticas, sociales, económicas, y también se enfrentó a dos conflictos internacionales. Uno, la guerra en Ucrania, que dejó una inflación bastante fuerte, no solamente en México, en varios países del mundo también, y lo que sucede también en el territorio palestino, esta invasión que ha hecho Israel en contra de los palestinos, ha tenido problemas diversos en el país, en el mundo también. Y bueno, esto es algo de lo que vivió el gobierno de Andrés Manuel en términos internacionales, y a pesar de todo esto, se nota como la recuperación del Estado en lo social, que es lo que ha hecho en términos generales el gobierno actual, tiene repercusiones a nivel social, tiene repercusiones favorables para la población. Es cierto que hacen falta muchos aspectos por abordar, pero bueno, en 6 años no podríamos resarcir todo lo que se hizo en los últimos 30 años anteriores, por lo menos. Vamos ahora a ver un video de cómo fue esta aprobación de la reforma judicial en el Congreso de Veracruz. Así lo anunciaron. Se declara que dicha parte reservada queda aprobada en los términos contenidos en la minuta. En consecuencia de lo anterior, esta presidencia declara aprobado en lo particular la minuta que nos ocupa, aprobada en lo general y en lo particular la minuta. Emítase el decreto correspondiente, turnes al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Y remítase a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para los efectos constitucionales. Consulto a la diputada secretaria si existen asuntos pendientes por tratar en el orden del día. Diputada Presidenta, le informo a usted que se han agotado los asuntos listados. ¿Es cuánto, diputada Presidenta? Gracias, diputada secretaria. Pido respetuosamente a las diputadas, diputados, diputado, se sirvan poner de pie.
La honorable 66ª legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cierra hoy miércoles 11 de septiembre del año 2024 su segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional. Se levanta la sesión extraordinaria. Y bueno, ahí las palabras de Andrea Esther Martínez en el Congreso de Veracruz. Vamos a ir cerrando esta sección. Algunos temas que quedan todavía en el tintero, pues va a ser justamente lo que vendrá después de la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Se espera, lo dijo el presidente Andrés Manuel, que esté publicada para el día 15 de septiembre. El 11 de septiembre quedará entonces como el día de la aprobación de la reforma al Poder Judicial y los cambios que vendrán a partir de esta aprobación. Con esto cerramos la sección, Carlos.